sería con radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes, bueno, ¿a qué hora termina la clase? 4. Las radiaciones ionizantes, bueno, es de cuidado, no se huele, no se ve, entonces hay que tomar medidas. Es como caminar en tierras movedizas, entonces hay que saber por dónde conducirse, si no nos podemos hundir, algo parecido. Entonces no lo vemos, no podemos estar irradiando si no tenemos cuidado. Por ejemplo, ¿dónde hay radiación? Por ejemplo, el tomógrafo, en el tratamiento. Entonces, pero si yo no lo sé, entonces podría estar caminando por esa zona. La otra zona, por ejemplo, es planificación, se manejan imágenes, acá es el se manejan imágenes, no hay radiación, pero algo que entonces es un área de tranquilidad, no hay radiación, entonces pues hay que conocerlo, hay que saber por dónde nos tenemos que desplazar con cuidado, por donde las zonas donde las personas pueden caminar libremente, o las personas que trabajan, ir por lugares que sí está permitido. Para construir un ambiente de radioterapia se tienen que tener en cuenta muchas cosas. La planificación de hacer esta área de radioterapia debería incluir todos los componentes, todos los factores, todos los parámetros que se conozcan, digamos, ¿no? Y contemplar un margen para ampliaciones futuras, para posiblemente ahora tenga yo un equipo de radioterapia y hago los cálculos para ahora, pero en el futuro podría presentarse la posibilidad de cambiar por un equipo diferente, distinto, mejor, de alguna forma, en la que voy a atender más pacientes, entonces hay que considerar ciertas proyecciones también. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la clínica donde trabajo. Tenía un acelerador lineal colocado trabajando desde el año 1995 y ahora ya están terminando de poner uno nuevo, pero entre que tuvieron que poner el último, tuvimos que hacer un recálculo para este equipo nuevo y se ha tenido que aumentar ciertos grosores de la pared, o sea, poner más blindaje, lo que ha constituido un costo adicional. Entonces, la persona que hace es como comprarse un garaje, ¿no? Yo creo ¿qué voy a comprar? Un Volkswagen. Pero hay que pensar que en el futuro a lo mejor voy a poder la posibilidad de tener un carro más grande. Entonces, algo así, ¿ya? Se requiere un acceso, en estos ambientes un acceso fácil para los pacientes, ambulancias y por ejemplo, para la silla de ruedas, camillas. Por lo general, un departamento de radioterapia forma parte de un complejo hospitalario y ha de garantizar un libre acceso, digamos, a diferentes ambientes. Por ejemplo, a pesar de que son ambientes de cuidado, tiene que haber, no vamos a poner rejas tras rejas, ¿no? Sino tienen que ser libres y con las señalizaciones correctas, digamos, ¿no? Bien, más o menos. Por ejemplo, acá tenemos un acelerador, otro acelerador, otro por acá, puede ver ahí ecografía, puede hacer un tomógrafo, los diferentes consultorios. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas. Señalamiento de las áreas públicas, donde las personas caminan como si estuvieran en un lugar que no hubiera radiación, en una institución que no se maneja libre. Áreas supervisadas, por ejemplo, donde trabaja el tecnólogo manejando los equipos. Y el área controlada, por decir, donde se guardan algunos materiales radioactivos o de donde podría se puedan disparar en algún momento rayos. Tú eres Juan Pablo, ¿no? Áreas supervisadas.
Toda zona que no haya sido definida como área controlada, pero la que sea preciso mantener bajo observación las condiciones de exposición ocupacional. Áreas supervisadas, por decir, son los lugares donde generalmente no hay radiación, pero es el lugar por donde yo puedo llevar algún material radioactivo, por decir, ¿no? Yo no puedo llevar un material radioactivo con toda libertad, por ejemplo, por la calle con mi material radioactivo, ¿no? Sino dentro del hospital unos ambientes de paso, digamos, ¿no? Áreas controladas donde se tiene en cuenta la magnitud de las exposiciones normales previstas y la mayor probabilidad de que haya y la cantidad también de exposiciones potenciales y la naturaleza y el alcance de los procedimientos de protección. Se requiere procedimientos especiales. Por ejemplo, los carteles cuando dicen si piensa o está embarazada, avise, ¿no? Para que no pase a unas áreas controladas, las cuales podría poner en riesgo su salud. Por ejemplo, tenemos acá, como dije, bien señalizados acá este es un equipo de radioterapia. Tiene un equipo de radiación, un equipo de CABE. Acá también tenemos otros equipos. Entonces, áreas supervisadas y donde se manejan los controles. Los controles, acá manejan los controles de esta máquina, acá los controles de esta máquina y acá los controles de esta máquina. Ya, entonces tendremos que son áreas controladas, digamos. Aquí lo demás, áreas de libre tránsito. Planificación y disposición. Al planificar una nueva instalación, las bases del diseño deben estar claramente planteadas. Como dije, planificar para el futuro. Considerar las posibles expansiones e incrementos en la carga de trabajo. Por ejemplo, de repente atendemos con una máquina, como es el caso de la clínica, tenemos un promedio de 70 pacientes diarios y se compra una nueva máquina que es más veloz, entonces vamos a poder atender más cantidad de pacientes. Entonces, ya las estructuras tienen que variar un poco porque las condiciones ya no son las mismas. Entonces, por eso sí se planifica para el futuro. Considerar las posibles expansiones e incrementos en la carga de trabajo. Los locales de tratamiento de mega voltaje por lo general se ubican en el sótano. Por lo general, estas máquinas que requieren paredes especiales, porque detrás de la pared podría haber gente, trabajadores o transeúntes, visitantes, podría haber, entonces generalmente se pone en el sótano, porque entonces el mismo alrededor ya es un blindaje para eso. Por ejemplo, en la clínica CRL, Clínica Radioterapia de Lima, está en el segundo o tercer sótano, me parece. Pero nosotros sí los tenemos en el primer piso. Entonces ahí sí se tienen que poner paredes especiales. En neoplásicas también se tienen en el primer piso bastantes 3 aceleradores y 3 focos de cobalto. Entonces todo eso tiene que estar diseñado y los lugares señalizados por donde pueden caminar los pacientes, los visitantes, donde deben esperar, pues todo debe estar señalizado. Por lo general es mejor ubicar los buques en sitios adyacentes para utilizar paredes comunes. Un ejemplo es por ejemplo, esto con esto tienen paredes comunes, digamos, ¿no? Esta pared es blindaje tanto para este de acá y para el otro, digamos, ¿no? Los búnkeres de tratamiento requieren mucho espacio de almacenamiento. Búnker se le suele llamar a esa estructura especial de concreto bien de paredes gruesas, techo grueso, incluso la pared es como una caja, un cuarto de una caja de paredes de 1 metro
2 metros de espesor, imagínense. Entonces es el mejor lugar. Cuando hay un terremoto, me meto en el búnker y no pasa nada. Ahí dentro está bien protegido. Entonces a esos ambientes, esos cuartos construidos con esas consideraciones, se les suele llamar búnkeres. Por ejemplo, se tiene que guardar los inmovilizadores de la cabeza, por ejemplo, bloques para poder hacer protecciones a los pacientes, equipos de control de calidad, cuñas, los láseres tienen que estar acá encontrados en las paredes, algunos accesorios de limpieza, bolus, compensadores, bolsas de vacío para la inmovilización, etcétera, etcétera. En la clínica Delgado, es uno de los locales de la clínica en la que trabajo, tienen más o menos el espacio del búnker interior es de este tamaño, es bien amplio, bastante amplio. La verdad, podría entrar hasta dos aceleradores lineales, pero así lo han diseñado, así todos como el tamaño de este salón. Y el búnker, el nuevo que han hecho, el recálculo de paredes, todo es más o menos del tamaño de esa columna a esa columna hasta acá nomás, así pequeño. Incluso acá tenemos que cortar el pasadizo, entonces el área de trabajo es esto chiquitito nada más. Entonces un poco como que no se planificó para el futuro, entonces se ha adecuado a lo que se tiene y no se tiene eso de planificar para el futuro y no tiene el espacio amplio, se tiene como si lo tiene en la clínica de trabajo. Pero nos adaptaremos a eso, lo importante es hacer dentro del trabajo nuestro trabajo bien. Consideración de diseño de radioterapia externa. Ubicación de la unidad de tratamiento, dónde debe estar ubicado. Yo más o menos he estado en la colocación de que hicieron las paredes, que hicieron todo, y a pesar de que son estructuras bastante pesadas que lo tienen que llevar con montacargas, muy pesadas, el trabajo es milimétrico. El trabajo es de tal manera que son muy grandes, muy pesados, pero el momento ya de entrega, de su control de calidad, la aceptación, que el equipo tiene que estar bien centrado, por decir, y las desviaciones que pudieran ocurrir no debe ser de milímetros nomás. Y se ha visto, digo, parte de visto, que cuando rotan la máquina, las desviaciones es de medio milímetro, digamos, a una distancia más o menos más de 1 metro. Entonces es un trabajo de precisión, a pesar de que son equipos pesados. Entonces la ubicación del área de tratamiento, la colocación, hacia dónde hay que tener en cuenta hacia dónde va a disparar el haz primario, dónde se va a ubicar el que trabaja, el operador, el tecnólogo médico, las áreas que están alrededor y hay que tener cuidado, dónde vamos a ubicar la persona que va a controlar el equipo. Hay que tener en cuenta las consideraciones, cuánto me va a costar también, ¿no? Tengo porque a la mitad de la obra no vamos a decir, es una obra que se empieza, es muy caro, entonces hay que tener todo en cuenta porque no se puede dejar quedé en la mitad y voy a conseguir más dinero para terminar. No es así, se comienza y se termina porque si no, entre una etapa y otra etapa van a haber fisuras. Tiene que ser una estructura continua. Incluso se evita que a través de la pared en esas paredes se evita poner los tubos esos que vienen para luz, para desagüe, no, porque serían
supongamos que justo el haz primario, acá está el enchufe, y a alguien se le ocurrió poner el tubo para el enchufe en esta dirección. Entonces, el haz primario está ahí, y justo cuando va acá, podría ser el caso que en un momento va a disparar, y justo va a disparar por donde está un tubito. Y atrás de repente hay algo, una secretaria, una persona esperando, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que tiene que ser una estructura continua y sin nada de huecos, nada que se tenga que hacer. En caso de expansión serán mucho mayores si no se prevé desde el diseño original, lo que les estoy mencionando. No se preveyó en el año 1995, que se iba a comprar en 20 años un equipo mejor, entonces ha constituido un gasto adicional no muy poca cosa. ¿Cómo se ha constituido un acelerador? Una puerta, un laberinto. Laberinto se le llama como constituir un pasadizo. Yo cuando entro acá no veo directamente el equipo. Me desplazo hasta acá y recién de acá miro al equipo. Entonces no hay una conexión directa desde acá donde se producen los rayos hacia afuera. Entonces toda esa estructura, todo ese cajón que es el cuarto, solamente tiene esta salida y no es directa, digamos, no es directa. Esta, por ejemplo, veamos, esta máquina gira, por eso, si la máquina tiene ese movimiento, gira este lado, siempre apunta para acá, como imaginemos una rueda de bicicleta. Entonces solamente da vueltas así nomás. No hay la posibilidad que esa rueda se ponga en este sentido, sino solamente da en este sentido vuelta. Entonces tiene el cañón, siempre dispara así, en este sentido nada más, en este plano. Entonces, este plano de acá, es cualquier punto de eso de ahí, se recibe el impacto del haz primario. El haz primario, donde sale, entonces, ustedes se dan cuenta, mire, el espesor, más o menos 2 metros de espesor. Entonces, para que me atenúe el haz primario, directo, todo este espesor de acá. Y las otras paredes son también un espesor grueso, pero no tanto como donde podría impactar el haz primario. El acelerador mismo se llama LINAC, Linear Accelerator, del inglés que viene. Entonces, esta estructura es la barrera primaria para la reacción que no es directa, es de rebote, o la dispersada, por la reacción de fuga también. LINAC, y esta barrera es el haz primario. Además tiene que ser ventilado sobre todo para energías que son mayores de 10 MeV, en este caso aquí mencionan 15 MeV. Se debe realizar para aceleradores de alta energía 15 MeV, porque en los efectos que hace una radiación de alto valor, 15 MeV así, entonces produce en el aire, en el ambiente, con las cosas con que chocan, podría producir neutrones. Entonces, los neutrones podrían impactar con las personas que trabajan, ¿no? Entonces, si no se pueden pasar por cuidado. Entonces, tiene que haber una buena aire acondicionado o algo que mueve el aire. Por ejemplo, 10 o más cambios de aire por hora debe ser más o menos el promedio, digamos. Entonces, un movimiento, algo que mueve el aire, unas 10 o más veces por hora. Puede haber acumulación, por ejemplo, cuando hay bastante energía, lo que hace esta energía interacciona con el aire y puede producir ozono y acumularse.
Entonces, formación de oxígeno 15, nitrógeno 13, los cuales son radioactivos. Entonces se convierte. Ustedes ya han hablado con la profesora sobre radiación natural y radiación artificial, ¿no? Radiación natural es aquellos materiales que en la naturaleza se encuentra que irradian, pero radiación artificial es aquella en la cual tenemos un elemento estable y le aplicamos una cierta radiación y la volvemos radiactiva. Entonces, con estas energías hasta podríamos convertir a ese oxígeno estable, inocuo, un oxígeno, o también al nitrógeno radioactivos, entonces dañinos. Por ejemplo, entonces estamos escribiendo acá más o menos un bucle. El blindaje, o sea, las paredes que son el blindaje, debe ser diseñado por un especialista calificado en esta materia, o sea, un especialista calificado de la radiación. El papel del titular, ¿cuál es la función del dueño o del encargado, del gerente, del dueño, encargado de la institución? Entonces debe verificar que las suposiciones y criterios de diseño, los valores límites sean adecuados. Porque ¿a quién le dan cuando es como comprarse un carro? Un carro fabricado por Ford, fabricado por Toyota, y yo cuando lo manejo y atropello. Creo que si no, Toyota tiene la culpa, Ford tiene la culpa, no. Tú que estás manejando, aceptaste el carro como era y estás atropellando. Entonces tienes que verificar que todo esté bien. Entonces esa es tu obligación como está mandando construir esto. Garantizar que el diseño sea verificado por expertos certificados. O sea que de repente alguien lo hace, lo diseña todo, pero tengo que también encargar a alguien, si yo no lo sé muy bien, oye, pues, revísame si el ingeniero ha hecho bien las cosas, porque también es experto. Entonces, como decir, yo lo hago y otro lo revisa, ¿no? Para que sea pues, un control de calidad. Aprobar diseño y recibir la notificación sobre todas las modificaciones que se tendría que hacer. Ubicaciones de tipo la ubicación debe ser tal que minimice los requerimientos de blindaje, como le dije, por ejemplo, del sótano, ¿no? Entonces, en el sótano, un sótano, entonces el blindaje sería mínimo. Entonces, cerca de paredes de baja ocupación, de bajo tránsito. Por decir, dentro de, si yo tengo todo un primer piso de un hospital, por decir, una máquina esta la pondría en el medio, o la pondría en una esquinita, por ejemplo, cerca del estacionamiento, la pared de estacionamiento, o que la pared incluso dé para un lugar que sea, que no haya nadie, ¿no? Que sea el campo, una vista. Ubicar en lugares donde no vaya a complicar la vida de las posibles personas que pudieran estar alrededor. Utilizar el máximo efecto de la distancia, o sea que alejado de las personas. Verificar si hay suficiente espacio alrededor de los equipos para una operación segura, para el mantenimiento, de la máquina. Las suposiciones sobre el diseño tienen que estar justificadas, digamos, ¿no? Se deben utilizar suposiciones conservadoras, puesto que conseguir un blindaje eficiente es mucho peor y más costoso que un sobreblindaje. Claro. Es más costoso tener que hacer un reforzamiento posterior que hacer un blindaje un poquito exagerado de inicio. De inicio, si me dicen, por ejemplo, no, eso tiene que tener 2 metros, bueno, 2,5 metros,
2 metros 10. Sé un poquito, entonces eso me asegura, digamos. Supongamos que de repente uno, como en el caso de nosotros, tenía 2 metros y ahora con la nueva máquina necesitaba 2 metros 10, 2 metros 10. Y eso es más caro, mucho más caro que haberlo hecho de inicio. Información requerida. O sea, ¿qué datos debería considerar para hacer el cálculo de datos? Tipo de equipos. ¿Qué equipo voy a poner? Voy a poner un equipo de cobalto, voy a poner un equipo de un acelerador lineal, ¿de qué energía? De 4, de 6, de 12, de 10, de 12, de 15, ¿se ve? No es lo mismo un acelerador lineal de 6 que un acelerador lineal de 15. Ya estamos hablando de 15, incluso hay una licenciatura dice mayor de 10 electronvoltios. La carga de trabajo se refiere a cuántos pacientes tengo proyectado atender, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi volumen diario de trabajo? Otra vez, ¿cuánto de dosis en promedio doy a cada paciente? ¿No? Cada paciente cuánto recibe en promedio. Factor de uso y dirección del área primaria. Factor de uso es quién está, por ejemplo, yo quiero calcular esta pared porque atrás va a estar la secretaria, atrás va a estar la persona que trabaja, entonces factor de uso, ¿no? Y la dirección del área tengo que considerar, entonces, si voy a poner acá a la persona que van a controlar, entonces voy a evitar que el haz primario incida hacia ese punto, ¿no? Y si no lo puedo modificar porque el cuarto se acomoda a eso, entonces el tablero donde maneja no lo voy a poner ahí, lo tengo que poner en otro lado. Distancia al área de interés, o sea que además la dirección y a qué distancia va a estar, digamos, ¿no? Ocupación del área, o sea, quién se va a hacer ahí, quiénes van a estar. Y otro, el valor límite del área a que voy a aplicar. ¿Es un pasadizo? ¿Es un consultorio? ¿Para la enfermera? ¿Para el médico? ¿Para quién es? Tipo de equipo. El tipo, el fabricante, el número de serie, qué fuente van a utilizar, cobalto, no cobalto, la calidad de la reacción, cuánto de dosis podría recibir la tasa de dosis, qué tamaño de campos voy a emplear, voy a utilizar multilink, qué técnicas, MRT, diferentes técnicas, porque con diferentes técnicas esos parámetros varían. Carga de trabajo es una medida de rendimiento de la radiación, se mide el apoyo femenino para unidades de rayos X y en Grain para unidades de cobalto, acelerador lineal recuperable. Debe considerar todos los usos, incluir las emisiones, o sea, todos los usos, tanto tratamiento de paciente como las cosas, la radiación que tengo que hacer para poder ver el control de calidad, ¿no? O sea, que no solamente paciente, sino así yo dispare para irradiar sangre, disparo para ver si está disparando bien, para ver la calidad, para el control de calidad, todo eso tengo que considerar. La dosis al blanco, eso es lo que le digo, la dosis por lo general se aplica al blanco de tratamiento. ¿Cuánto en promedio estoy dando a cada paciente en promedio, digamos, ¿no? Y exagero un poquito más, digamos, ¿no? El radioterapia por haz externo, por lo general se asume que es 2.5. En la realidad el promedio es 2 grains por día. Pero yo para mi cálculo no le pongo 2 grains, sino le pongo 2.5. Entonces tengo que exagerar. Pero para tener en consideración una mayor dosis de fracción y algunos tratamientos. Entonces, dosis al blanco puede o no tener en cuenta la atenuación del paciente. Ejemplo de carga de trabajo, asumir la carga de trabajo, asumir, eso sería la dosis, 2.5 grains en el
isocentro. Entonces, ¿dónde voy a dar? En el blanco. ¿Y el blanco no se ubica? En el isocentro. Por ejemplo, son 50 pacientes en trata por día. Entonces, se trata por día, pero no sábado y domingo, ni feriado. Entonces, más o menos, de un año entre 165 días, 250 hábiles. Entonces, 250 días por 50 pacientes por una dosis de 2.5 momentos. Entonces, ¿cuánto es mi carga de trabajo? Más o menos es 31.250 grays por todo el año. Entonces, lo cual, como estoy exagerando, eso me da margen para lo que voy a aprender, para control de calidad, para irradiar sangre, para cualquier cosa. Entonces, en el momento de yo hacer mi cálculo, dice, mira, 31.250, este es un factor, entonces le pongo para mi cálculo, lo redondeo a más, lo redondeo, si 31.250 lo redondeo a 40.000 por año. Tengo que exagerar un poco. Carga de trabajo, la mayoría de los tipos de radioterapia. Carga de trabajo para intensidad modulada. Cuando nosotros es diferente, es una técnica de tratamiento en la cual la máquina va a disparar más, o sea, va a haber más radiación dispersa, porque la máquina cada vez que dispara, abrimos una ventanita que solamente le llega un poquito al paciente, un poco, va a haber más cantidad de campos, va a haber más radiación alrededor, pero al paciente le va a llegar siempre con 150, porque estamos bloqueando, pero todo lo que se ha bloqueado influye alrededor. Entonces la carga al final es mucho más lo que es la técnica de intensidad modulada. Hay más unidades de monitor. En comparación con la radioterapia convencional, que no es IMRT, en la IMRT hay mucho más unidades de monitor entregadas por campo. O sea que la máquina va a estar prendida más tiempo que un tratamiento convencional que no es IMRT. No obstante, la dosis total arranca la misma, al paciente le voy a dar la misma dosis, pero la técnica me hace que yo tenga prendida más tiempo la máquina. Sin embargo, la radiación de fuga puede incrementarse, es lo que digo, la radiación que está alrededor es mayor que un tratamiento convencional. Factor de uso, duración de tiempo que el AS primario está en una dirección específica, es decir, en el punto de cálculo deportivo. Hay ciertos valores, se dice, uno, cuando la máquina, por lo general, tiene posiciones más frecuentes. Las posiciones más frecuentes, puede decir, disparando para abajo. Una que le sigue en frecuencia son, por ejemplo, las que son hacia arriba. Y otras en frecuencia son las que a los costados. Entonces, los valores de frecuencia de posición de la máquina que se toma como parámetro general es 1 es un factor U, valor igual a 1, cuando voy a hacer el blindaje del piso. De repente si hay algo un cuarto debajo del acelerador. Un factor 0.5 si es para calcular el techo, el espesor del techo. Y para la pared es un factor 0.25. La distancia al punto de blindar también. Si el cuarto que yo quiero proteger, ¿a qué distancia está? Eso también. En los líneas, unidades de comando montadas en forma isocéntrica se mide ¿desde dónde? ¿La distancia de dónde se mide? Desde su isocentro. Desde el isocentro de la máquina dice, allá, ¿dónde quiero proteger? El baño está allá y esta pared tiene que estar protegiendo el baño. O el cuarto de enfermeras, o el cambiador, lo que sea. Entonces, la distancia de ahí donde está, entonces, ¿qué espesor va a tener la pared? Ocupación del área blindada. Fracción de tiempo que un sitio específico esté ocupado por un personal, pacientes o público. Por ejemplo, no es lo mismo una secretaria que siempre va a estar sentada ahí a que sea un cambiador. La persona va, se cambia y se va, nada más. En cambio, si la secretaria está todo el rato o la enfermera está siempre, se considera que está siempre sentada ahí, entonces va a tener otro valor, el factor T. El factor de área blindada. Tiene que ser con un enfoque conservador en el sentido un poco más de lo que me sale de los números.
su rango es de 1 para todas las oficinas y área de trabajo, 0.06 para baños y áreas de parqueo automóviles, menos blindaje para baños basado en informe NCRT. Acá hay diferentes valores, por ejemplo, 1 para oficinas, 0.25 para pasillos, baños, 0.06. Valor límite. ¿Qué valor quiero dar a... Es una persona emocionalmente expuesta, es un público general, ¿qué cosa es? Entonces, tengo que darle qué valor límite de radiación, no puedo recibir, su tolerancia. Entonces, tiene que estar también llamado dosis de diseño, correspondiente a un periodo de tiempo específico. Por lo general se basa en 5 miligramas por año, eso es para personas ocupacionalmente expuestas. Y un milisievert para las personas que no tienen nada que ver, cualquier persona, ¿no? La dosis ocupacional se debe usar solo en las áreas controladas, en lugar donde están las personas manejando los equipos o guardando. Es decir, solo para radiógrafos, o sea, personas que ya están ocupacionalmente expuestas. Los médicos, los físicos, los oncólogos, los médicos, los terapeutas. Para el blindaje, entonces, como vieron la figura, tienen que considerar qué cosa va a proteger esto, haz primario o haz secundario. Si es haz primario, tiene que ser más grueso, y ya en sentido común, ¿no? Si es haz primario, tiene que ser más grueso. Entonces, los parámetros son diferentes, así es una pared lateral. Entonces, es para secundario. Entonces, para primario, dispersa y fuga, es menos parecido. El valor de los factores de los primarios es bastante. Entonces, ¿qué es hacer primario? Lo que va de frente, la punta que sale de la frente. Por ejemplo, radiación de fuga. Y radiación dispersa es la radiación primaria rebota en el paciente o en lo que toque, entonces se va hacia los costados, las paredes, de los lados, entonces tendrían que protegernos de esta radiación dispersa, secundaria. Aquí es otra forma de ver esto mismo. Las fugas dependen del diseño, por lo general se limitan de 0.1 a 0.2% de la primaria, las fugas. Eso depende de las máquinas. Por ejemplo, ¿cuáles casi siempre tienen fuga? Son los cobaltos. Los cobaltos siempre están irradiando. ¿Ya? Y por ejemplo, los equipos rayos X también tienen radiación de fuga. Por lo cual, por ejemplo, ustedes cuando han visto, toman radiografías a los pacientes, el operador se esconde. ¿Se esconde por qué? No es que le esté apuntando de los rayos X a él, sino se está protegiendo por la radiación dispersa, por la radiación de la fuente misma que dispara, también dispara para allá, pero sale algo por los costados también. Entonces eso va a depender también de la calidad del equipo. Entonces hay parámetros en los que dicen 0.1 a 0.2% de la primaria es lo siempre va a haber, entonces esa va a ser mi tolerancia. Se origina a partir del blanco. Esa es la fuga a partir de la coraza del ánodo, que protege al ánodo. Pero otra, la dispersión es la que se produce por rebote en el paciente. Materiales para blindar. Por ejemplo, para radiaciones radioterapia. Para diagnóstico. Generalmente se utiliza plomo. Para reacciones radioterapia de alta energía, radiogramas, el cobalto o radio de alta energía, hormigón, que es más barato, y hormigón de alta densidad también, hay tipos de hormigones. Para electrones, por lo general, lo que se usa, esto de acá es suficiente. La primaria, la parte del grosor de la secundaria o dispersa, es más delgado. Consideración respecto a mayor cuando se tiene 15 M para arriba o uno dice 10 M para arriba, se producen neutrones.
es problemático. Acá tiene un detector de neutrones. Los neutrones son producidos en los aceleradores lineales de alta energía. Por ejemplo, acá lo pusieron 10 más de 10 menos. Los problemas son el blindaje para esos neutrones. Ahí sí ya no, el blindaje es diferente al blindaje de los rayos X. Concepto diferente respecto al blindaje de los rayos X, los neutrones se dispersan más. La atenuación y la difusión dependen muy estrechamente de la energía de los electrones. Los mejores materiales de blindaje contienen hidrógeno o boro de grandes secciones transversales. O sea que ya no es tanto el plomo, el concreto, sino que tenga que, sobre todo, material que en su estructura sea átomos de boro o de hidrógeno. Son los mejores atenuadores para los neutrones que se pueden producir. El laberinto es importante para darle mayor distancia el desplazamiento de esos neutrones. La puerta contra neutrones no es tanto de plomo, sino por lo general lleva parafina borada. Entonces se le agrega parafina borada, no tanto plomo sino parafina. Sin embargo, se requiere precaución, puesto que los neutrones generan rayos gamma que pueden requerir otros materiales para brindar adicionalmente. O sea que no solamente parafina, porque es un acelerador lineal que produce rayos X de alta energía, pero sino que la parafina dorada es por la consideración de los neutrones, pero no hay que olvidarse de los rayos X. Entonces, parafina y también para rayos X, el bajo. Tienen que ser largos, cálculos complicados para qué tanto largo tiene que haber, sobre todo. El laberinto es importante para los aceleradores lineales de muy alta energía. Los neutrones pueden activar los materiales en su haz. Los líneas de alta energía se diseñan con materiales de baja sección transversal. Y por acá hay unos, si ustedes van a leer, ya ven algunos ejercicios de lo que hemos estado hablando. Acá tengo cuánto de dosis, cuánto es el límite de dosis. Entonces, el límite de dosis, tenemos diferentes parámetros que estamos. Cuánto carga de trabajo, entonces acá tenemos ejercicios y ustedes no lo resuelven. ¿Ya? Lo revisan. Acá les ponen. Todo está resuelto ya. Dice, por ejemplo, acá, ¿qué atenuación debo tener? ¿Qué puedo escoger? Plomo, no, galo, difícil. Entonces, hierro, acero, posiblemente también es caro. Hormigón, el hormigón no me conviene. Entonces veo, si yo utilizo diferentes tipos de hormigón normal, o sea, normal o alta, de alta densidad. Pero acá tenemos una tabla en la cual dice hormigón normal, una densidad de 2.3 y hormigón más pesado es una densidad aproximadamente 4. Y así, la densidad es para los pesados. Entonces, el costo, acá tenemos el costo. Este es el número atómico relativo y este es el costo relativo. Para una pared de solamente concreto, nos basamos en él. Si es un valor costo igual a 1, ¿cuánto nos puede aumentar el costo si encontramos los diferentes materiales? Lo mismo más o menos. Otro ejemplo para acá. Bueno, hemos corrido, eso es más o menos todo lo básico de fundación radiológica. A ver, les paso o lo dejo en el... Acá lo dejo.